España tiene 300 tanques Leopard 2, Reino Unido 227 Challenger 2, Francia disfruta de 258 Leclerc y Alemania de 284 Leopard 2. En contraste, solo para 2025, tercer año de guerra, Ucrania había perdido 1 millar de tanques. En contraste, solo en la guerra de Ucrania se estima que Rusia ha sacrificado la estelar cantidad de 3.700 tanques. Y en ese mismo periodo, ¿cuántos tanques nuevos hemos fabricado en toda Europa, incluyendo a Rusia? Pues de Rusia podemos estimar que han fabricado unos 500 tanques T-90M nuevos, mientras que en Europa no se han fabricado más de un centenar. Y todos ellos tanques medios o blindados como el Kf-31 Lynx, fabricado en Alemania, o el Sabra, fabricado en España, por ejemplo. Pero un momento, seguramente no sabes que el apellido Rodríguez se compone del sufijo "ez", que significa hijo de, y Rodrigo, que viene del germánico Roderiki, que significa fama y rey. Y ahora imagínate que tuvieras una herramienta con capacidad de darte un acceso real, serio, a tus raíces. Y es que un acceso serio, incluso genético, a tus raíces, ese es el objetivo para el que fue creado MyHeritage, que además es el patrocinador de este vídeo. Y prepárate, porque voy a hablarte de una herramienta alucinante con la que podrás crear fácilmente tu propio árbol genealógico. Yo de hecho he logrado reconstruir el mío. Aunque la verdad es que el mío no es tan genial como el de Academia Play, que resulta ser descendiente del mismísimo Cristóbal Colón. Y admito que a mí me ha decepcionado. Resulta que mi ascendencia es francesa, de un tipo llamado Pierre. Realmente sorprendente. Pero bueno, estoy seguro de que tendréis más suerte que yo y podréis tener un abolengo un poco más interesante como el del propio Academia Play. Además, MyHeritage tiene una herramienta llamada Super Search, un motor de búsqueda avanzado que brinda acceso a más de 20.000 millones de registros históricos. Y con esa tecnología puede encontrar coincidencias con otros árboles de tu familia utilizando algoritmos de búsqueda inteligente. Personalmente he descubierto algunos parientes que ni siquiera sabía que existía. Concretamente he recobrado la rama argentina de mi familia, los Berasategui Tramazaigues, que yo pensaba pues que ya estaba olvidada. Y gracias a ello también he dado con mi tatarabuela Nicolasa, que nació el mismo día que empezó la Primera Guerra Mundial. Y MyHeritage aún te ofrece mucho más. Puedes colorear fotografías en blanco y negro e incluso animarlas y moverlas. Yo subí una foto de mi bisabuelo y así lo hice, así que ahora queda fantástico. Así que no esperes más, haz clic en el enlace abajo en la descripción del vídeo y aprovecha el periodo de prueba gratuito de MyHeritage por 14 días. Así que bueno, ha llegado el momento de plantearlo claramente. ¿Sería posible reiniciar la producción de tanques si fuera necesario? ¿Quién fabrica tanques ahora mismo en todo el mundo? ¿Y qué alternativas existirían al tanque? En esencia, ¿qué pasa si se acaban los tanques? ¿Qué se haría? ¿Cómo se adaptaría el campo de batalla? Ah, y antes de continuar, a toda esa gente que dice que no merece la pena tener tanques, carros de combate, porque con un dron de 1.000 euros destruyes un carro de combate que ha costado 6 millones de euros... Pues que sepáis que formar, equipar y pagar a un soldado cuesta más de 20.000 euros al año. En cambio, una bala de 2 euros puede eliminarlo. ¿Dejamos por ello de utilizar soldados en la guerra? Obviamente no. Es más, os recuerdo Gaza, donde los israelíes han entrado en columnas de tanques y se han enfrentado con éxito a un enemigo en terreno urbano. Lo digo porque siempre está el típico que me recuerda a las lecciones de la Segunda Guerra Mundial respecto al uso de tanques en terreno urbano, que aprendieron los alemanes en Stalingrado, ya sabéis. No usar tanques en terreno urbano. Pero hola, lo siento mucho, estamos en 2025 y las lecciones de la Segunda Guerra Mundial estaban muy bien cuando aún eran lecciones. Hoy día están completamente desfasadas. Y ya no es cierto, necesitas blindados en terreno urbano. Y sí, a ver, no quiero decir que los tanques sean esa pieza esencial de la guerra moderna que eran hace 40 años. No se puede ignorar el papel de los cuadcópteros kamikaze, pero tampoco podemos ignorar que no hay alternativa mejor al tanque, salvo ir a pie o en algo menos blindado. Es decir, que la necesidad del tanque es indiscutible. Otra cosa es la gradación de esa necesidad que cada uno quiera hacer. Pero bueno, vamos a empezar ya, que si no me enrollo. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos!
En todo el mundo solo hay 5 países que siguen diseñando y fabricando tanques desde cero o con un grado de independencia elevado. En Rusia, la empresa Uralvagon-Zavod. En China, la empresa Norinco. En India, la empresa Adani Nigam Limited. En Japón, la empresa Mitsubishi Heavy Industries. Y en Corea del Sur, la empresa Hyundai. Además de esto, Egipto mantiene abierta una fábrica de tanques M1 Abrams y Pakistán produce algunos modelos chinos bajo licencia. ¿Y dónde están Estados Unidos? ¿Dónde estamos Europa en este mercado? Pues tengo malas noticias. Veamos. En Estados Unidos hace tiempo que no fabrican barcazas nuevas, así que lo que hacen es remozar tanques viejos y añadirles nuevas tecnologías. Y la verdad, Estados Unidos mantiene unas existencias de 3.450 tanques almacenados y 2.645 en servicio, por lo que supone que sus necesidades de tanques estarían cubiertas. Y luego está el caso de Europa, donde no se fabrican tanques. Y se supone, eso sí, que en caso de guerra, el gigante industrial alemán, de industria pesada Rheinmetall, podría poner en marcha de nuevo las fábricas de tanques. Sin embargo, la desindustrialización del viejo continente y la pérdida de know-how para producir tanques en masa hacen cada vez menos verosímil esta idea. De hecho, la última fábrica de Leopard 2 que cerró lo hizo en Grecia, cuando se concluyó el programa de fabricación del Leopard 2 A6 Hell griego. Y desde entonces las compañías de tanques europeas han aprendido a mantener y a fabricar en su momento, pero sobre todo ya a mantener en última instancia, un número cada vez más pequeñito de carros de combate. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que ni se nos ha ocurrido tomar al menos esa medida que sí tomó Estados Unidos, de tener un buen número de carros de combate almacenados. Atentos. Básicamente, al concluir la Guerra Fría, ya que mi inventario de tanques va a reducirse mucho, pues al menos voy a molestarme en mantener un buen programa de almacenamiento de larga duración. Pero no, aquí en Europa no estábamos dispuestos ni siquiera a pagar el precio de almacenar los carros de combate. Por tanto, ¿qué se ha hecho con el grueso de ellos al acabar la Guerra Fría? Achatarrarlos. Así que sí, mucho me temo que a fecha de hoy las reservas de carros de combate en Europa son mínimas. Peor aún, nuestras empresas son tan minúsculas, están tan poco acostumbradas a gestionar pedidos grandes, que en España, compañías como Santa Bárbara han necesitado 16 meses para poner a punto 20 tanques Leopard 2 A4 que sí venían de almacenes. Almacenes en Casetas, Zaragoza, que se habían inundado hace un tiempo, ciertamente. Que luego este es otro tema a estudiar. Al final los carros de combate Leopard 2, con toda su electrónica, necesitan mucho tiempo para formar al personal de mantenimiento, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de esa electrónica cuando te da problemas. En cambio, los modelos soviéticos, que no tanto los rusos, son mucho más mecánicos, han sido más sencillos de poner a punto, porque basta con un mecánico ligeramente formado que sepa lo que hace. Y esto es muy común, la electrónica de un blindado pues a menudo tiene códigos bastante peculiares en los que no todo el mundo sabe programar, utilizan además elementos de hardware verdaderamente antiguos, a menudo completamente descatalogados y además muy específicos, por lo que tienes que saber muy bien qué tienes que sustituir y con qué lo tienes que sustituir, y encima suele ser caro. Todo eso es lo que explica que, por ejemplo, cuando los primeros carros de combate ucranianos entraron en combate en la ofensiva de 2023, me refiero a carros de combate occidentales, naturalmente, se tomó 3 meses entre que fueron dañados, enviados a retaguardia a Polonia, reparados y devueltos al frente. Los primeros dañados fueron en junio, los primeros recepcionados, de nuevo, reparados, llegaron en septiembre. Así que vamos al meollo del asunto. Ahora imaginemos que tenemos una guerra de verdad y que no podemos producir suficientes carros de combate por lo que sea, porque el frente consume muchos, porque no tenemos capacidad de fabricarlos. ¿Qué alternativa tenemos en Europa llegado ese caso? Si esto sucediera, tendríamos que recurrir a un producto sustitutivo de menor potencia, en este caso a un tanque medio o ligero, y estos últimos sí se fabrican en Europa. Efectivamente, en Europa sí se fabrican desde cero una buena gama de blindados medios que van tanto sobre ruedas como sobre orugas. Hablamos de vehículos de 15 a 40 toneladas, frente a las 60 o hasta 70 de un tanque moderno. Por ejemplo, en España se fabrica el Sabra, un diseño hispano-estadounidense con mejoras israelíes de vanguardia. Recientemente, el ejército filipino hizo el pedido de un escuadrón al completo que fabricó íntegramente Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Se trata, eso sí, de un carro de combate medio, cuyo blindaje no te va a proteger, desde luego, ni de un cañonazo, ni de un buen misil antitanque, y que además no es aerotransportable. Concretamente, el carro de combate Sabra hispano-israelí cuenta con un blindaje Stanag 4569 de nivel 4/6, lo que significa que puede soportar cualquier bala que sea disparada desde una ametralladora pesada, así como minas antitanque de hasta 10 kilos de explosivo. Es más, en la zona frontal es probablemente capaz de protegerte de un bazocazo. Además, tiene un potentísimo cañón de ánima rayada de 105 milímetros y dispone de unas cámaras térmicas que serían la envidia de cualquier tanque ruso. Ahora bien, si a este tipo de tanques ligeros le sumamos otros tipos de blindados de combate de infantería más o menos ligeros que se fabrican en Europa, como el Pizarro, como el Ajax, como por ejemplo el Puma o como el propio Lynx, entonces obtendremos una cifra de producción sensiblemente superior, concretamente esta cifra de producción. Efectivamente, una horquilla teórica de 150 a 250 blindados medios anuales, poniendo a todos los fabricantes europeos a trabajar simultáneamente. Y si además lográramos estandarizar procesos industriales, unificar el diseño y demás, seguramente la cifra final podría duplicarse. Aunque es probable que ante un aumento así de la demanda fuera difícil fabricar suficientes ópticas modernas, así que parte de la producción saldrá con optrónica de segunda generación, tecnología de los años 90 que, sin embargo, aún es útil. Aunque la verdad, creo que mientras potencias como Alemania conserven un sector del automóvil suficientemente potente, estaremos bien. ¿Cómo es bien? Bueno, pues manteniendo el know-how y las capacidades fabriles para diseñar, producir, ensamblar y transportar toda clase de vehículos. Es decir, que mientras tengamos industria del automóvil, estaremos bien, ya que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial nos indica que, más o menos rápido, con mayores o menores problemas, podremos convertir la producción de coches en producción de tanques. Ahora bien, con los datos en la mano no parece probable que Europa pudiera reponer las bajas, las pérdidas en términos de blindados, al menos no en una primera fase de un conflicto. Por tanto, la cuestión es esa: ¿qué pasaría si en un primer año de guerra se pierde el 70% de las existencias de carros de combate y sin embargo la producción anual apenas permite reponer un 20%? Y además ese 20%, como vemos debido al tipo de producción que hay en Europa, sería de carros de combate medios o ligeros, en ningún caso de carros de combate más pesados principales, MBTs que se llaman. Pues en realidad debo deciros que esa experiencia ya se ha producido. Antes de la guerra, Ucrania poseía 850 tanques operativos y 1000 en diversos estados de almacenamiento. El grueso de ellos listos para ser canibalizados para mantener a los otros 850. En cambio, para el tercer año de guerra Ucrania había sufrido 1000 tanques perdidos, aunque habían repuesto 700 gracias a las donaciones de sus aliados. Es decir, que para 2025 el saldo de Ucrania era de unos 600 a 1000 tanques teóricos. Aunque un momento, es cierto que tenían un as en la manga, los cientos de tanques capturados a Rusia a lo largo de la guerra, muchos en mal estado, muchos destruidos, pero con piezas reutilizables, canibalizables. Un momento, qué extraño, porque si estos son los datos, me estoy dando cuenta de que ahora mismo los ucranianos tendrían bastantes más carros que al principio de la guerra, ¿no? No, hay un dato que se me estaba escapando. Efectivamente, el 50% de los tanques que perdió Ucrania fueron dados de baja el primer año de la guerra, cuando no habían recibido aún ningún tanque donado. Y ojo que en aquella época los drones kamikaze y la artillería ya habían irrumpido como las armas antitanque más letales del campo de batalla. Entonces, ¿qué hicieron los ucranianos en aquel primer periodo de la guerra en el que no habían podido compensar sus bajas? ¿Cómo lo hicieron? Pues esencialmente se limitaron a defender el frente a base de infantería y fortificaciones apoyadas por algunos blindados y sobre todo por un número cada vez mayor de drones kamikaze que sacaron a los ucranianos de más de un atolladero. Y lejos de concentrar los escasos blindados, el Estado Mayor ucraniano decidió dispersarlos a lo largo del frente y eso sí, centrarlos en aquellas partes del frente que necesitaran más potencia defensiva. Es decir, que sepamos, nunca se adoptó una política de quitarles tanques a unas unidades para ponérselos a otras y así poder generar concentraciones de blindados mayores. Todo lo contrario, la flota de blindados se dispersó por todo el ejército ucraniano. Es decir, no se buscó concentrar, sino que se buscó dispersar y mantener cierto equilibrio en la presencia y disponibilidad de estos medios.
Aún así, qué duda cabe, las brigadas de choque de Ucrania recibieron prioridad y fueron dotadas de una mayor proporción de tanques, especialmente cuando pasaron a la ofensiva en septiembre de 2022. Y en eso se basaron los ucranianos, por tanto, repartir más o menos los blindados por todo el frente. Y es verdad, tener alguna brigada de choque un poco más equipada, con algún batallón en perfecto estado, para lanzar esos ataques puntuales. No obstante, hay una cosa que sí es cierta, y es que el número de blindados sobre cadenas o sobre orugas se ha ido reduciendo. De ahí que los blindados sobre ruedas, que son mucho más baratos y ligeros, se están volviendo más populares a medida que avanza la guerra. Y la verdad, no es para menos, ya que su peso, a menudo, es la mitad del de sus contrapartes de cadenas, así que su huella logística es más pequeñita. Y recuerda, haz clic abajo en la descripción del vídeo para poder registrarte en MyHeritage con los 14 primeros días de suscripción gratis y recrea tus orígenes, tu genealogía. En definitiva, por ahora, incluso en un escenario de desindustrialización de Europa, no cabría esperar que el arsenal europeo viera cómo se agotaran la totalidad de sus blindados. No obstante, es verdad que en un escenario de guerra de alta intensidad realista sería probable la necesidad de introducir medidas de urgencia, de ahorro, de reparación y canibalización para poder mantener la flota activa y sirviendo en el frente. En este sentido, mi conclusión es que hará falta mantener un núcleo acorazado de alta tecnología y una masa mucho más económica de blindados medios y ligeros que sean polivalentes. Por tanto, las medidas de uso de vehículos no blindados solo se pueden contemplar en el contexto de situaciones en las que, por lo que sea, el terreno no lo permita, el uso de vehículos blindados más pesados, o en condiciones en las que pues, la necesidad de urgencia permita o haga necesario emplear cualquier cosa y por tanto pues no se usen blindados, pero en principio debiera haberlos y se debieran utilizar en el grueso de las misiones. Mientras tanto, por tanto, se deberá procurar la disponibilidad de blindados para hacer la guerra y se deberán limitar al máximo los ataques tanto de tropa a pie como por supuesto de vehículos sin blindar. Eso ha sido todo, yo soy Yago Rodríguez, espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí y gracias por estar ahí, muchas gracias a todos, como siempre. Hay un montón de listas de reproducción, son gratis, os las dejo ahí. Tenéis, por ejemplo, la lista de reproducción de equipamiento con más de 100 vídeos ahí acumuladitos de distintos tipos de materiales, de armamentos, que son apasionantes de estudiar. Y muchas otras listas de reproducción que os he organizado para que podáis pues, ver los vídeos por temáticas. Así que os invito a darles una oportunidad. Y lo dicho, espero que el vídeo os haya gustado tanto como a mí. Muchas gracias y hasta otra.